Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi prometida me fue infiel. Lo descubrí 12 días antes de nuestra boda y finalmente me divorcié. Tengo 30 años y mi prometida, 28. Hemos estado juntos durante 5 años. Teníamos planes de casarnos en 2020, pero la pandemia nos golpeó y nos impidió hacerlo. En junio de 2021, nos casamos legalmente y dejamos la gran fiesta para agosto de 2022, con la esperanza de que la pandemia se calmara para entonces. Vivimos en Francia. Durante el último año, he tenido que lidiar con mucho estrés. Cambié de trabajo y tuvimos algunos problemas económicos porque nuestro perro enfermaba cada 2 semanas. Acabamos de comprar un apartamento juntos y me estaba ocupando de la boda prácticamente yo solo. Le pedí ayuda muchas veces, pero se negaba a involucrarse o se esforzaba durante unos días y luego lo dejaba. Esto hizo que tuviéramos muchas peleas, pero nunca se habló de poner fin a la relación. 12 días antes de la boda, llevaba tiempo queriendo conseguir su teléfono para obtener el número de su hermana y prepararle una sorpresa para la boda, ya que solo iban a venir 2 personas de su familia. Ella es americana. Fue entonces cuando descubrí los mensajes. Me dio su teléfono una noche y había dejado los mensajes de texto a propósito para asegurarse de que yo los viera, ya que me dijo que no era lo suficientemente valiente como para decírmelo ella misma. Descubrí que había estado teniendo relaciones con una chica de su trabajo desde junio de 2022, justo después de nuestro primer año de casados legalmente. También ocurrió varias veces en julio e incluso había planeado unos días de vacaciones con esa chica cuando estaría lejos de mí durante unos días a mediados de agosto. Había invitado a la chica a pasar la noche en nuestra casa antes de ir a un balneario. Incluso descubrí que hizo una excursión de un día mientras yo estaba en el trabajo un día de julio, cuando se suponía que debía estar ocupándose de los trámites para quedarse en el país. No hace falta decir que estoy destrozado. No sé qué hacer a continuación, ya que no puedo borrar mis sentimientos por ella y nuestros 5 años juntos. ¿Algún consejo? Edito, ayer tuvimos una charla. Ella se disculpó diciéndome todo lo que hice mal y por qué la empujé a hacer esto. Resulta que solo estaba realmente hablando con esa chica durante 2 semanas antes de reunirse y engañarme. Entonces procedió a enviar fotos sin ropa y videos de sí misma y reunirse con ella de nuevo 2 veces más. Empecé a empacar sus cosas esta mañana, cambié mis contraseñas de mis cuentas y la saqué de Netflix y tal. Voy a empezar el proceso de divorcio esta tarde. Todavía no puedo creer que esto está sucediendo. Estoy realmente destrozado. Actualización 1, está oficialmente hecho. Después de 10 años juntos, estamos oficialmente separados. Mi exesposa decidió que era más importante ver a su amante que a mí, así que puse fin a la relación. La bloqueé en todas partes y le escribí una carta final para que la lea cuando vuelva a la realidad. Me da asco saber que lo ha tirado todo por la borda por alguien 7 años más joven que ella, que sigue viviendo con sus padres, tiene un trabajo mal pagado y vive al otro lado del país. Trabajé muy duro para ofrecernos un futuro increíble lleno de felicidad y vida. Ella lo destrozó todo y me trató como basura. Estoy desconsolado y aliviado. Siento que no sobreviviré a esto, pero también que saldré fortalecido. Es una sensación extraña. Actualización 2. ¿Cómo lidiar con el hecho de que eligieron a su amante? Necesito un consejo. He estado luchando durante algún tiempo, superando el hecho de que mi exesposa eligió a su amante por encima de mí. No entiendo cómo es posible. Verla aceptar con esta chica que se negó a hacer conmigo me vuelve loco. Actualización 3. Vi a mi ex después de 5 meses. Tuve que verla para firmar unos papeles. Ella ha cambiado tanto físicamente que realmente me sorprendió, aumento de peso, sin maquillaje, nuevo corte de pelo, pero no el tipo bueno y algunas bolsas debajo de los ojos. Solía cuidarse mucho. Es horrible decirlo, pero sentí cierta satisfacción al verla así. ¿Alguno de ustedes ha experimentado esto? Actualización 4. Hola a todos, quería darles una actualización sobre mi vida un año después de la separación. Ha sido un año de muchos cambios y crecimiento personal. Después de todo lo sucedido, decidí enfocarme en mí mismo. Comencé a ir al gimnasio 4 veces por semana y he estado comiendo de manera saludable.
Estos cambios en mi estilo de vida han dado sus frutos, ya que he ganado bastante músculo y me siento mejor que nunca físicamente. Hace 3 meses, comencé a salir con mi jefa del trabajo. Nuestra relación ha sido increíble y muy diferente a lo que experimenté anteriormente. Es increíble cómo cambiar mi apariencia física ha cambiado también mi suerte con las chicas. En cuanto a mi ex esposa, sé por una amiga en común que terminó con la chica con la que me engañó y regresó a los Estados Unidos. Actualmente, vive en la casa de sus padres y, por lo que sé, está saliendo con un chico que, según parece, tiene problemas de adicción. No puedo decir que esto me importe mucho ahora, pero lo comparto porque sé que algunos de ustedes estaban interesados en saber qué había pasado con ella. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron con sus comentarios, tanto los positivos como los negativos. Todos me ayudaron a reflexionar y a tomar decisiones para mejorar mi vida. Ahora estoy bien, feliz y enfocado en un futuro prometedor. Comentarios. U/Anónimo 1. Menudo alivio que dejaras a esa loca, amigo. Es obvio que esa chica no ha madurado ni un poco y solo te veía como un idiota al que engañar. Te salvaste de una bomba de tiempo, imagínate si hubieras tenido hijos con semejante arpía, seguro que te ponía más cuernos que a un reno. Esta tipa no te respetaba ni un carajo, solo era su tapadera conveniente. Por lo que cuentas, la muy tonta ni se esmeraba en preparar su propia boda, la verdad es que nunca te amó, solo era su burro de carga. Bien hecho por mandarla a la basura, has tenido una putísima suerte de librarte de esa basura humana. Ahora enfócate en ti, sal, goza la vida y date todos los gustos que no te diste cuando estabas atado a esa demente. Adelante tío, te mereces 100 veces más que esa loca barata. U/Anónimo 2. Amigo OP, después de leer tu historia completa con todas las actualizaciones, solo puedo decir una cosa, bien hecho por deshacerte de esa narcisista egocéntrica. Es increíble la falta de empatía y consideración que demostró tu ex hacia ti a lo largo de todo el proceso. Primero, su nula disposición para ayudarte con los preparativos de la boda que ambos estaban organizando. Claramente ella solo pensaba en sí misma y en que todo fuera su día sin aportar un mínimo esfuerzo. Pero lo peor vino después, cuando descubriste sus constantes infidelidades desde el primer año de matrimonio. Y no solo eso, sino que incluso las presumía descaradamente frente a ti al dejarte ver los mensajes con toda la intención. Todo indica que era una persona profundamente egoísta e inmadura, incapaz de valorar el vínculo que habían construido. Lo más triste es cómo intentó echarte la culpa a ti, como si sus acciones injustificables fueran producto de tus supuestas fallas. Eso es señal inconfundible de una mente narcisista que nunca asume responsabilidad y siempre culpa a otros de sus problemáticas. Por suerte, tomaste la decisión correcta de separarte y bloquearla de tu vida. Hiciste bien en poner tu bienestar primero y negarte a seguir tolerando sus abusos emocionales. Es admirable cómo usaste esa situación tan dolorosa como motivación para mejorar tu salud física y mental. Los cambios que has logrado en tan solo un año son impresionantes. Aumentar tu masa muscular, adoptar hábitos saludables y encontrar una nueva relación sana habla de tu increíble fuerza interior. Es una verdadera lástima que ella no supiera valorar. Sigue por ese camino OP, enfócate en ti mismo y en rodearte de personas que realmente te aprecien y respeten. Tu estrategia de bloquearla por completo fue acertada, alguien tan tóxica y dañina no merece ningún tipo de apertura en tu vida. Disfruta de tu renacer lejos de esa energía negativa. Felicidades por salir adelante. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.